Cordial saludo, mi nombre es Juan Rojas, estudiante de Ingeniería Industrial de la materia Termodinámica de Fluidos de la ficha 54490. A continuación realizaré mi presentación asociada a la materia Termodinámica de Fluidos y al tubo de Venturi. Introducción. En el presente trabajo se busca reconocer los fenómenos más relevantes asociados a la termodinámica, específicamente los asociados y los aplicables en el tubo de Venturi, buscando reconocer cómo es el principio fundamental del efecto Venturi producido por la diferencia de presión en un punto, ya sea de un gas o de un líquido. De igual manera, evidenciar cómo es la aplicación de estos fenómenos en las maquinarias que mueven las industrias alrededor del mundo. Objetivos. Socializar el mapa conceptual en base a los conceptos, términos y definiciones principales relacionados aplicados al estudio de la termodinámica y de los fluidos. 2. Profundizar a través de un mapa conceptual al funcionamiento del tubo Venturi, su funcionamiento y la aplicación del efecto bajo este mismo nombre. Desarrollar un ejercicio de aplicación relacionado con el tubo y el efecto Venturi. Mapa conceptual. La termodinámica y fluidos es el trabajo de los procesos físico-químicos. Vamos a hablar de los fluidos en reposo y los fluidos y la dinámica de fluidos. Los fluidos en reposo son sustancias en las que no existen fuerzas que alteren su movimiento o posición. Hay algunos principios básicos dentro de los fluidos, como el tema de la densidad, que la densidad puede definirse como su masa por la unidad de volumen de una sustancia. También la presión, que es la cantidad de fuerza ejercida sobre un área unitaria de una sustancia. Allí asociamos el principio de Pascal, que es cualquier cambio de presión aplicado en un punto de un fluido contenido en un recipiente se transmite sin disminuir a través de todo el fluido y las paredes que lo contienen. Y el principio de Arquímedes, que nos indica que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje. Esto es equivalente al peso fluido. Si el objeto es más pesado, este se hunde y de lo contrario, el objeto va a flotar. La presión de los gases. La presión es la fuerza aplicada por un área, es decir, una fuerza dividida por el área sobre la que se distribuye la fuerza. La tensión superficial. La tensión superficial es una especie de película que se forma entre la superficie del fluido y el gas, una capa especial dividida a la apariencia en la atracción de las moléculas del líquido situadas debajo de la superficie. Como lo vemos en la figura, esta es la película, la especie de película. Ahora, cuando hablamos de la dinámica de fluidos, tenemos algunas ecuaciones que nos ayudan a estudiar este tema de la dinámica. La cantidad de movimiento, ecuación de la energía y ecuación de la energía de Navier-Stokes. Y la ecuación de la energía de Bernoulli. La fuerza de los fluidos. Un líquido contenido en un recipiente ejerce una fuerza sobre todas las paredes del recipiente. Como la fuerza es perpendicular a la superficie de las paredes, conviene expresarla en términos de presión. La presión hidrostática es la presión que se somete a un cuerpo sumergido en un fluido debido a la columna de líquidos que tiene sobre él. Un ejemplo de la presión hidrostática. El movimiento. Para estudiar este fenómeno lo asociamos mucho a la ecuación de continuidad, que es cuando un fluido fluye por un conducto de un diámetro variable, su velocidad cambia debido a la sección transversal varía en una sección del conducto a otra. También va a depender de la viscosidad y podemos asociarlo a un flujo sanguíneo, que también tiene temas de viscosidad. También tenemos el tubo de Venturi, ¿sí? Que nos ayuda a medir diferencias de presión y este tubo funciona a través del principio o la ecuación de Bernoulli y el teorema de Torricelli. Tenemos ahora la introducción a la termodinámica
hablaremos sobre los sistemas termodinámicos y las variables termodinámicas. Los sistemas termodinámicos son un sistema que puede ser cualquier ser o objeto que tengan características de estudio relacionadas al calor, dígase personas, células, máquinas, atmósferas, entre otras. Tenemos el sistema aislado, tenemos el sistema abierto y tenemos el sistema cerrado. Variables termodinámicas. Tenemos variables asociadas a la masa, al volumen, a la presión y a la temperatura, al calor, ¿sí? Que son las unidades de medida, a las escalas en las que se mide el calor, Celsius, Fahrenheit y Kelvin, y a la dilatación térmica, que es el proceso por el cual los cuerpos aumentan su volumen debido a su temperatura. Asociado a todo el tema de la termodinámica también tenemos las leyes de termodinámica 1, la cual nos define, por ejemplo, el trabajo en los gases. Se le relaciona la cantidad de energía transferida de un sistema a otro mediante la fuerza cuando se produce un desplazamiento, por ejemplo, en la fuerza de un pistón. También tenemos los procesos termodinámicos. Son los cambios en el estado de un sistema. Dicho de otra forma, es la evolución de las propiedades físicas termodinámicas relativas a dichos sistemas. Finalmente tenemos algunos procesos. Proceso isométrico, el isobárico y el isométrico. El isotérmico es cuando la temperatura se mantiene constante y su energía interna depende de ello. Entonces la energía sería igual a cero. El isobárico hace referencia a la presión constante y a la mayoría de cambios físicos y químicos que ocurren a una presión constante. Y el isométrico es donde el volumen permanece constante en un proceso isométrico y se busca que la variación sea nula y que no ejerza ninguna fuerza de trabajo. Leyes de la termodinámica 2. La segunda ley de la termodinámica es un principio general que impone restricciones a la dirección de la transferencia del calor y la eficiencia posible de los motores térmicos. Entonces aquí en esta ley encontramos la asociación con las máquinas térmicas, que son dispositivos de trabajo de forma cíclica o de forma continua para producir trabajo mientras se le da calor. Y las máquinas de vapor, que es una máquina térmica que se convierte la energía de vapor en energía mecánica. Un ejemplo de ello lo podemos evidenciar en los trenes. Y la entropía es el equilibrio de un sistema termodinámico según a su nivel de tendencia al desorden. Cuando se produce una variación de entropía positiva, tiene más al estado al desorden. Tubo de Venturi. Giovanni Battista Venturi. Giovanni Battista Venturi fue un físico italiano que descubrió el efecto Venturi, del cual toma su epónimo, su nombre. Fue el epónimo también de la bomba de Venturi, aspiradora y el tubo de Venturi. ¿Qué es el efecto Venturi? Consiste en que un fluido en movimiento dentro de un producto cerrado disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor. Como vemos acá en la imagen, podemos ver el flujo, ¿sí? Y vemos que hay una sección con un diámetro un poco más ancho y una sección con un diámetro más estrecho. Lo que nos dice el efecto de Venturi es que acá hay una diferencia de presión, la diferencia de presión al pasar un líquido a una velocidad constante. Cuando la sección es más ancha y la sección es más corta, se produce la diferencia de presión. ¿Cómo funciona el tubo? El tubo de Venturi es un instrumento utilizado para medir la velocidad de los fluidos en las tuberías. Funciona gracias a la ecuación de Bernoulli y permite la medición de la caída de presión del fluido y con este dato calcular su velocidad. Entonces, como vemos acá en el ejemplo, ¿sí? Nos dice que aquí que el caudal 1 y el caudal 2 nos muestra que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2 en el punto más estrecho. La ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos dice que
Entonces, la ecuación de Bernoulli, que es con el principio fundamental del funcionamiento del tubo Venturi, nos dice lo siguiente, que la presión 1 más la densidad del fluido por la gravedad por la altura 1 más la densidad del fluido por la velocidad del punto 1 al cuadrado sobre 2 va a ser igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad del fluido por la altura 2 más la densidad de la velocidad al cuadrado del punto 2 sobre 2. Ahora, ¿cómo medir la presión? La presión en el tubo de Venturi puede medirse por un tubo de forma vertical en forma de U, conectando la región ancha y la canalización estrecha. La diferencia de las alturas del líquido en el tubo U permite medir la presión en ambos puntos y consecuentemente la velocidad. Es decir, que cuando pasa aquí, ya sea un líquido o un fluido, ¿sí? Vamos a evidenciar la diferencia de presión cuando las alturas ya sean diferentes. Finalmente, hablaremos un poco sobre algunas de las aplicaciones. Este tubo de Venturi, ¿para qué utilizamos o para qué necesitamos medir la presión de los fluidos? Principalmente en las centrales energéticas, también en la extracción y refinación de petróleo, tratamiento y distribución del agua y procesamiento de transporte de gas, química y petroquímica. Experimento. A continuación vamos a evidenciar en el siguiente experimento cómo es el funcionamiento del efecto en un tubo de Venturi. Vamos a aplicar aire. Cuando apliquemos aire vamos a evidenciar cómo la diferencia acá de presión en el punto más pequeño va a ser mayor, lo cual va a provocar que el líquido sobrepase la línea marcada. Como observamos, la línea marcada del agua sube un poco cuando pasa el aire por el punto más angosto. Lo retiramos y vuelve a su posición normal. Ejercicio. A continuación, desarrollaremos el siguiente ejercicio, el cual nos indica: la cañería representada en la figura tiene una sección transversal de 36 centímetros en la parte ancha y de 9 centímetros en la parte más estrecha. En el régimen estacionario, cada 5 segundos salen de la misma 27 litros de agua. Calcular la velocidad en el estrechamiento y B. Calcular la diferencia de presión entre ambas secciones. Antes de iniciar en el cálculo de estos dos puntos es importante calcular el caudal que fluye por el punto A y el punto B, que según la ecuación de continuidad nos dice que el caudal en el punto 1 debe ser igual al caudal en el punto 2. A esto lo conocemos también como la ecuación de continuidad, que se expresa de la siguiente manera: caudal 1 es igual a caudal 2 es igual a la sección 1 por velocidad 1 es igual a la sección 2 por velocidad 2. Entonces, teniendo en cuenta el ejercicio, donde nos dice que caudal A es igual a caudal B, tomamos los datos, 27 litros sobre 5 segundos, ¿sí? Estos datos los pasamos a el 27 litros, los vamos a pasar a metros cúbicos, nos da 0.027 metros cúbicos sobre 5 segundos, dándonos como finalidad un caudal de 0.054 metros cúbicos sobre segundo, que pasa del punto A al punto B. Ahora, nos dice hallar la velocidad en el punto B. Para hallar la velocidad en el punto B, tendremos la ecuación donde nos dice que la velocidad en el punto B es igual a la sección B por velocidad B. Entonces, como vamos a hallar es la velocidad y ya tenemos el tema del caudal, hacemos el reemplazo en la fórmula, la modificamos para poder dar el resultado, en el cual nos dice que la velocidad B es igual a 0.054 metros cúbicos sobre segundo sobre los 9 metros al cuadrado que nos representa esta sección, dándonos como tal un resultado de la velocidad de 6 metros sobre segundo en el punto E. Ahora hallaremos la velocidad en A. Utilizaremos la misma fórmula que utilizamos anteriormente para hallar la velocidad. Entonces nos dice que la velocidad A es igual al caudal que fluye sobre el diámetro de la sección A. Reemplazando datos nos da que los 0.054 metros cúbicos sobre segundo que fluyen sobre los
0.036 metros cuadrados que son de la sección A, dándonos como resultado una velocidad de 1.5 metros sobre segundo. Ahora, teniendo los datos de la velocidad en A y los datos de la velocidad en B, vamos a hallar la diferencia de presión, donde nos dice que la diferencia de presión es igual a un medio de la densidad del líquido, en este caso pues es un líquido como el agua, por la velocidad de la sección A al cuadrado menos la velocidad de la sección B al cuadrado, dándonos como resultado lo siguiente. Entonces, reemplazando datos, un medio sobre 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, que es la densidad del agua, 36 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, menos 2.25 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Solucionándolo, nos da una presión, una densidad, ¿sí? Reemplazando datos, de 16.87 pascales. Conclusión. Se socializó el mapa conceptual en el cual se expresaron algunos de los conceptos, términos y definiciones principales relacionados a la aplicación del estudio de la termodinámica, especificando principalmente algunas de las características del funcionamiento del tubo de Venturi y el efecto producido por este. Finalmente se desarrolló un ejercicio de aplicación en el cual se explicó a detalle cómo es su aplicación. Muchísimas gracias.